Bendito seas tú, Eterno, por nuestro estudio de este cuarto día de la semana. Estamos estudiando Mishneh Mashiach, mal llamado Nuevo Testamento. Amén. Bien, hemos venido estudiando el libro de Mateo, capítulo 15 en adelante. Y el tema central, diríamos así, del estudio de varios versos está en que por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Algunos interpretan, especialmente los que tienen pensamiento griego, interpretan de que se refiere a que ahora podemos comer de todo, porque ya en el verso más adelante, si no sé mal, verso 20 dice, y así hizo limpios todos los alimentos. Pero ese texto es un texto agregado del que hizo la revisión. No existe en el original, no existe, es un texto agregado. Pero sin embargo, lo podemos explicar, aunque sea con el texto agregado, porque cuando dice que hizo limpio todos los alimentos, tenemos que aprender que es un alimento en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. ¿Qué fue lo que comió nuestro rabino Yeshua? ¿Verdad? Ya tenemos que ver que para nosotros que es alimento. El alimento para nosotros es lo que está establecido en el libro de Levítico capítulo 11. Entonces hizo limpio todos los alimentos, pero hemos venido enseñando que cuando dice ahí que por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, no se está refiriendo en el sentido de que seamos falta de higiene, porque no, sino que lo que estamos hablando aquí es que los parushim, o sea, los fariseos, hablaban así porque para ellos habían colocado como un cerco, como una alajá, que cada vez que la gente israelita se fuera a la mesa a comer, tenía que ser ritualmente su netilá dayim. A eso se refiere. Lavando las manos es una tradición judía que colocaron en aquel tiempo para cuando iban a lavarse las manos, tenían que lavarse las manos, si no, es por eso dice, ustedes quebrantan la tradición de los ancianos. O sea, es una tradición, es un mandamiento. Entonces Yeshua les explica que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. O sea que una persona puede en un momento dado, póngale, estar en un lugar donde va a ingerir sus sagrados alimentos y no tiene agua para lavarse, pues lógicamente no está transgrediendo ningún mandamiento, sino que tiene que ingerir sus sagrados alimentos porque el mandamiento mayor aquí sería la salud y la preservación de la vida. Entonces, aquí tenemos que ir viendo otro concepto del cual podemos acuñar en el sentido de que hay mandamientos mayores y mandamientos menores, y, en fin, pero ese no es el tema. Muy bien. Entonces, acercándose los discípulos de Yeshua, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? O sea, se está refiriendo cuando él dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Ustedes han quebrantado, sino que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que sale de ellos. Por eso dice, se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Lógicamente los farushim, o sea, los fariseos, fueron provocados a indignación porque ellos se enojaban cuando alguien, en este caso nuestro rabino Yeshua, venía a enseñarles que no eran cabalmente los cercos que ellos habían colocado rabínicos y que los expresaban como mandamientos, que eran lo más importante, sino lo más importante eran los mandamientos de la Torá, ¿sí? Pero ellos se enojaron porque se estaba quebrantando las normas rabínicas. Por eso le dijeron, se escandalizaron, sí, por eso mismo. Ellos en aquella época no entendieron y ni aún hoy han entendido. En esta época no han entendido las reales enseñanzas de nuestro Mashiach Yeshua. Ni lo han entendido, digamos, lo del judaísmo actual, ni lo ha entendido también el ala del cristianismo. O sea, no han entendido las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua, de nuestro maestro, de nuestro Mashiach. Porque las enseñanzas de estar en contra de las alajotas rabínicas son las que tenemos que tomar en cuenta, no directamente la Torá escrita ni la Torá oral, que es la forma del mandamiento. No, se está refiriendo a las leyes rabínicas expresadas en ordenanzas. Por eso el libro de Gálatas explica ahí, Rab Shaul, el mal llamado apóstol Pablo, explica ahí
que él fue mucho más celoso de las tradiciones de los padres. Él explicaba, Rav Shaul explicaba cabalmente sobre las leyes de los decretos rabínicos expresados en ordenanza. Hasta Rav Shaul dijo que los que están bajo esa ley están bajo maldición, pero no se está refiriendo a la ley de Moisés, no está refiriendo a la Torá, no está refiriendo a la Torá oral, se está refiriendo a las leyes rabínicas expresadas en ordenanzas. Y eso es lo que tiene que comprender cabalmente el judaísmo de fariseos de la época y eso y la del cristianismo. Por eso es de que se han perdido en la interpretación de Mishneh Mashiach, porque no entienden las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua. Entonces, las enseñanzas rabínicas superaban el mandamiento del Eterno y aún sigue así hasta hoy en día, porque hoy en día dan mucho más crédito a las enseñanzas rabínicas, o sea, los decretos rabínicos, a los takanot, a la Geserot, a la Minaj, a la Geserá, que realmente los colocan como un mandamiento de Hashem, como un mandamiento de la Torá y algunas veces hasta más. Sí, aquí les puedo yo explicar, por ejemplo, hay un mandamiento que ellos colocan y si usted lo quebranta, ahí lo señalan. Por ejemplo, cuando usted come un pollito con crema, esa es una alajá rabínica, que no es un mandamiento. Y lo toman del mandamiento, no cocinarás al cabrito la leche de su madre. Sí, pero no tiene nada que ver con que usted haga su pollito en crema. Esa es una alajá rabínica. De hecho, yo casi no como el pollito en crema porque no me gusta casi, no me gusta, diríamos así. Y bueno, a veces lo hacen sabrosito ahí, pero realmente no lo consumo. Pero ese es una alajá. Entonces dicen, ¿y por qué colocaron la alajá si ese no es un mandamiento? ¿Por qué lo colocaron como un mandamiento? Dice porque si alguien llega a un restaurante y está comiendo pollo en crema, un hermano judío puede pensar que está comiendo carne en leche y entonces va a hacer pecar a su hermano. No, mejor coloquémoslo como una prohibición. Y si el que quebranta un mandamiento. No, no es así. Se puede quebrantar un mandamiento rabínico, pero no se quebranta ninguna ley de la Torah. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua. Sí, que es lo que realmente quiso decir, que quiso mostrarnos, porque póngale usted, no podemos colocarlo, el decreto rabínico, que lo colocan como mandamiento a la altura del mandamiento de la Torah. ¿Sí? En Mateo 14:13, él contestó y dijo, no, 15:13 sería aquí, por favor, ¿me puedes revisar? Mateo 15:13, creo que es. Yo puse 14 acá. Él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlo. Recuerden que los discípulos dicen que se habían escandalizado. Y Yahshua dije, déjenlos. Porque ellos son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? 15:13, ¿qué dice? 15:13 dice, él respondió, toda planta que mi padre... Sí, correcto, toda abajo. Sí, es 15:13. 15:13, entonces toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Pero estamos hablando cabalmente bajo los principios de las leyes de decretos rabínicos expresados en ordenanza en este momento, no en la Torá, no en la Torá oral, sino que estas leyes rabínicas que los parushim han colocado, los fariseos han colocado. También yo les he enseñado que si alguien sigue una línea de un rabino fariseo, de un rabino judío, tiene que cumplir con todas las ordenanzas del rabino que está enseñando eso, porque está siguiendo a este rabino, si no cae en un concepto de rebeldía. ¿Sí? Nosotros que somos seguidores de Yahshua, que él viene a enseñar que los decretos rabínicos expresados en ordenanzas no se deben tomar como mandamientos. Entonces nosotros tenemos que aprender realmente qué es lo que él quiso decir, qué es lo que él quiso enseñar y nosotros meternos a ese molde de las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua, nuestro Moshiach,
como está escrito, el que es seguidor de él debe de andar como él anduvo. Cuáles serán sus enseñanzas y qué es lo que nosotros tenemos que enseñar en esta época. Aquí nuestro rabino Yeshua, entonces, con esas palabras, nos está enseñando un remes, o sea, está haciendo alusión a algo. Toda planta que mi padre no ha plantado es desarraigada. Por lo tanto, lo que quiso decir es que todo aquello que no viene del Eterno será cortado. Y esto lo dijo por la forma en que ellos estaban enseñando. Colocaban los cercos alrededor de un mandamiento, que es también correcto que lo hagan, pero estos cercos iban más con la intención de cubrir sus intereses que cuidar realmente el mandamiento del Eterno. Sí, por eso Yeshua viene y les corrige la plana, les enseña que no es así. Yeshua, nuestro Mashiach, le dice, ellos serán cortados por el Padre, porque no vienen de él. Yeshua le dijo que si los parushim se escandalizaban, se los dice a los discípulos, es que los dejaran. O sea, sí, ya bien, ellos dicen eso, déjenlos, no se preocupen ustedes, déjenlos a ellos que crean eso, porque ellos son ciegos y quien los sigue son ciegos también como ellos, porque ellos son guía de ciegos. Considero, Jabrín y Karim, que hoy en día los que creemos en Yeshua y sus enseñanzas debemos de considerarlas y no estar imitando a los parushim. Mire lo que estoy diciendo. Los que somos seguidores de Yeshua, tenemos nosotros que entender cuáles son sus enseñanzas y no estar imitando a nuestros hermanos judíos que vienen de la línea de los fariseos. En este caso, y con el debido respeto, yo les digo, esto no es correcto. Si tú crees que Yeshua es Mashiach, si tú crees que Yeshua es tu rabino, tienes que entender cuál es su enseñanza, qué es lo que quiso él decirnos. Entonces, estar imitando a los fariseos que siguen aún las enseñanzas de antes de aquella época, no es correcto. Lógico. Debemos de seguir algunas enseñanzas de ellos. Lógico, sí. Como yo siempre he dicho, hay enseñanzas que nos puedan edificar. Siempre y cuando no contradiga las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua. Si una persona, por ejemplo, quiere seguir una halajá de un legalismo rabínico decretado en ordenanza, que lo haga. Si él considera que va a edificar su alma, que lo haga, pero que no considere imponerle lo mismo a un sujaber seguidor de Yeshua, porque eso ya es incorrecto. Bien. Shalom Aleichem, Jabrín, espero haberme dado a entender. Si no, escríbame, pregúnteme. Con la ayuda del Eterno, inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderle. Así que bendito sea el Eterno por sus enseñanzas, que nos ha dado los mandamientos de la ley de Moisés, la Torá, nos da la Torá oral, donde está la forma del mandamiento, también nos enseña la Cábala, el porqué del mandamiento, y esa es una gran bendición, pero también debemos entender que hay alajot rabínicas expresados en ordenanzas que lo han colocado al nivel del mandamiento del Eterno y un poquito más, y eso es incorrecto. Shalom Aleichem, y que el Eterno me lo siga bendiciendo. Shalom Aleichem, Jabrín. Shalom Aleichem.